Reflexionaremos detenidamente en estas palabras. Por ejemplo, violar las leyes constitucionales de un país significa una transgresión. Y una transgresión la podríamos describir en la vida espiritual como un pecado que se comete no solo contra un país, una constitución, sino más bien contra Dios. Cada vez que quebrantamos las leyes de este mundo, o más bien que rompemos con algunos esquemas y estatutos que hay que observar, que hay que respetar, caemos definitivamente en lo que es la desobediencia del pecado. Ahora bien, la pregunta que nos queremos hacer no es tanto si se viola la Constitución, que es una transgresión, que es una ofensa, que es una desobediencia contra Dios. La pregunta formalmente que nos queremos hacer para que esta reflexión nos sirva de mucho provecho espiritual es lo siguiente: ¿qué es el pecado? Aquí es donde Dios quiere definitivamente que pongamos nuestras miradas detenidamente reflexionando en el significado de lo que es en verdad el pecado. El pecado, en primer lugar, es una esclavitud, es una mala inclinación al mal. El pecado representa una de las miserias más grandes que nosotros todos cometemos a diario, porque no hay un solo ser humano que se pueda decir a sí mismo que es perfecto y que ya no comete pecado, o que no le hace daño a nadie, que no comete ninguna falta. Algunas explicaciones como esta podrían sonar bien. Y sin embargo, todos literalmente le fallamos al Señor de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y sin embargo, cuando conocemos que no deberíamos de cometer pecados tras pecados, por la consecuencia y las secuelas que pueden llegar a producir nuestros pecados cometidos en muchísimas personas, y que no solo en este orden daña el pecado que cometemos a muchas personas, sino más bien que lo que vamos a recibir el mayor daño siempre seremos nosotros, como los ejecutadores del mal, de esta desobediencia llamada el pecado. Cada vez que cometemos un pecado, también significa que nos estamos encarcelando, porque el pecado nos roba la libertad, según lo declara Juan en su Evangelio. Y por otro lado, el Señor se lamenta profundamente a través del profeta Isaías cuando nos dice que todos nuestros pecados cometidos definitivamente construyen enormes divisiones del mal contra Dios creador y las criaturas. ¿Por qué así? Porque en primer lugar, nosotros somos la creación de Dios y nosotros estamos llamados a ser hijos e hijas de Dios. Cuando cometemos pecados, perdemos este derecho delante de Dios y simplemente nos convertimos en criaturas que nos rebelamos contra nosotros mismos y contra nuestro propio Creador. Y esto es lo que da lugar que terminemos cada vez que cometemos pecados construyendo una enorme división que nos separa de Dios. Y sin embargo, la mala noticia en esta parte es
que si no paramos de pecar y nos volvemos a Dios, pidiéndole que nos perdones por todos nuestros pecados, Dios no va a derribar esa enorme muralla, esa enorme división del mal que por nuestra mala voluntad, nuestra mala inclinación al pecado, uno más que otro hemos construido. Si esa muralla, esa enorme división no es derribada en el nombre poderoso de Jesús, la luz de Dios, la luz de Cristo no nos va a penetrar y al mismo tiempo no llegaremos a ser santo y perfecto en el plan divino de Dios. Porque la santidad en eso es que consiste, en dejar pasar la luz de Dios, y cuando cometemos pecados nos convertimos o nos convertiremos en obrero del mal en lugar de ser obrero del bien, obreros del Señor. Sí, así mismo. Y esta enorme división que construimos impide y bloquea que la luz de Dios llegue a nuestras vidas. Mis hermanos y hermanas, en esta parte final hay una triste noticia que no quisiéramos compartirla en esta enseñanza, y sin embargo no podemos bajo ninguna circunstancia ocultar la verdad, porque todo ser humano tiene derecho a la verdad para que de una manera justa, ¿sí? De una manera justa pueda conocer la verdad y la verdad lo lleve por un camino de libertad. Si nosotros no paramos de pecar y nuestra vida termina en esa fase del mal, lamentablemente, no lo iba a decir y ay de mí si no lo digo, todos sin excepción de personas, si no cambiamos la forma como vivimos, como pensamos y continuamos pecando hasta el final, quedaremos lamentablemente, mis hermanos y hermanas en Cristo, abandonados por Dios en nuestras propias miserias del pecado. Así mismo, no es de otra manera. Incluso estas palabras no están fuera de contexto ni de orden en los términos de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios, que es vida entre nosotros. El Señor una vez le dijo a los judíos, a todos los doctores de la ley, estas palabras fuertísimas: ahora me voy, ustedes me buscarán y morirán en sus pecados. Palabra del Señor. Y esto está en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan. Jesús le anuncia una tragedia a ellos. Y a pesar de todos los milagros, todas las interacciones de pregunta y respuesta, dime y direte, Jesús le explicaba todo, y sin embargo ellos estaban todos, este clan, ¿sí?, de los judíos, los romanos, en fin, estaban sordos, ciegos y mudos. No pudieron reconocer que el Mesías, la promesa de Dios, había sido enviado a ellos para liberarlo de las tinieblas. Y sin embargo, ellos no quisieron recibir la luz y abrazaron las tinieblas. Y por eso es que Jesús le dice: ahora me voy, me buscarán y no me encontrarán, y ustedes morirán en vuestros pecados. La tragedia más grande, mis hermanos, no es pasar por un divorcio, no es perder un negocio, no es perder un familiar, no es perder muchas cosas relativas que quizás nos lleguen a afectar en nuestras emociones. Y es verdad, hay muchas cosas que son trágicas. A veces somos más especialistas en hablar y hablar y hablar de las cosas malas que nos suceden, y sin embargo todo lo bueno que hemos recibido de Dios, muchas veces no hablamos de esas cosas. A veces tenemos la mala actitud, el enfoque negativo de hablar y hablar de las cosas malas como grande tragedia. Y sin embargo el Señor nos dice que la tragedia más grande es quedar abandonado por Él, por nuestro Dios, en nuestra propia miseria de todos nuestros pecados. Y sin embargo, ese no es el propósito ni el querer de Dios. El propósito y el querer de Dios es que todos los hombres se salven y que todos los hombres lleguen al conocimiento
pleno de la verdad en nuestro Señor Jesucristo. En esta parte final queremos compartir una estrofa de un salmo que está tomado del Salmo número 81. Vamos a buscarlo. Verso 13. Y aquí están las palabras de confirmación que fueron dichas al pueblo de Israel en voz de Jesús. Los abandoné, dice el Señor, a su corazón obstinado, para que caminaran según sus caprichos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estas palabras están sustentadas, confirmadas una vez más en este Salmo número 81, verso 13. Estas fueron las palabras que Dios Padre en su Hijo Jesús le dirigió al pueblo de Israel. Mis hermanos y hermanas, la tragedia más grande es nosotros finalizar nuestras vidas por el paso de este mundo transitorio, abandonado por Dios en nuestras propias miserias de los pecados que cometemos uno tras otros. Por último, el Señor nos invita a cambiar ahora que podemos, porque si caemos enfermos hay mucha probabilidad que lleguemos a morir en esa enfermedad y ya no tengamos más tiempo para volvernos a Dios. El Señor en esta enseñanza nos invita a buscarle ahora que podemos encontrarle y podemos estar seguros en fe que el Señor se va a manifestar con poder, con gloria, con majestad, con muchos signos de amor, porque cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, Dios siempre nos mostrará en fe su gloria, que nos ama como su pueblo predilecto, porque somos el pueblo de Dios. Alabado, bendecido y glorificado sea el Señor por los siglos de los siglos. Amén.